Paz de Cristo, mis hermanos. Espero que se encuentren bien. Pues aquí estamos una vez más con el fin de subir un video respecto a lo que le había comentado en el último video que subí respecto a Hebreos 11. Y quiero introducir este tema, este capítulo 11 de Hebreos, que es muy interesante, el cual habla de varios personajes, pero todos ellos vivieron en fe y es lo que quiero presentar, porque la fe, mis hermanos, es súper necesaria en la vida cristiana. Vendrán muchas cosas a nuestras vidas, como hablando de esta enfermedad, de esta pandemia, pero no solamente eso, mis hermanos, vendrán ataques del enemigo, ataques de la gente, vendrán ataques de muchos lugares, de salud, ¿verdad? Pero el siervo de Dios, la mujer, el hombre de Dios, debe de permanecer fiel a nuestro Señor. Y en este capítulo 11 es interesante porque se hablan muchos personajes que, a pesar de lo que vivieron, a pesar de la situación difícil que estaban viviendo, ellos mantuvieron su fe hasta el final. Pero mis hermanos, este será una introducción a este capítulo. ¿Por qué? Porque se ha malentendido y se ha creído que la fe es cualquier cosa, creer que lo voy a lograr, creer que lo tengo que lograr por mis fuerzas o porque simplemente creo, y eso no es así. Y para poder comprender un poquito más sobre Hebreos 11 necesitamos dar una introducción desde el capítulo 10, porque acuérdese usted que esto está escrito como una carta, aunque realmente es un sermón, pero está escrito como una carta, y va todo, conforme se va escribiendo, se va viendo de qué se está hablando. Los primeros 10 capítulos, mis hermanos, hablan de quién es Cristo, y habla de que Cristo es mejor que Moisés. Recuerde usted que la carta a los hebreos fue escrita precisamente al pueblo de Israel, a los hebreos. Y los hebreos, su mayor profeta fue Moisés. El profeta más reconocido fue Moisés. Y era el que ellos admiraban y respetaban. Y todo se basaba en la ley de Moisés. Pero cuando el autor a los hebreos viene, explica, mis hermanos, que es Cristo mayor que Moisés en todas las áreas, que Moisés le dio el día de reposo, pero Cristo es el reposo, que Moisés le dio la ley, pero o sacrificaba corderos, pero Cristo era el cordero. La sangre que derramaron los corderos de Moisés nunca quitó el pecado del mundo, pero Cristo quita el pecado del mundo. Habla también sobre el sacerdocio de Melquisedec, donde dice que Cristo es mejor que Melquisedec. Entonces, lo que está explicando Hebreos, mis hermanos, es que Cristo es lo mejor, es mejor que Moisés, es mejor que la ley, es mejor que lo que se había escrito antes. Por eso empieza la carta a los hebreos diciendo: Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, dice, ahora nos habla por su Hijo, ahora nos habla por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es lo que viene siendo el capítulo 10. El capítulo 10, mis hermanos, termina hablando de la sangre de Jesucristo. Termina diciendo que los corderos que mataron en el tiempo de la ley no quitaron el pecado, pero Cristo quitó el pecado de la humanidad, mis hermanos. Así termina, así está terminando el capítulo 10, diciendo que la ley, dice el verso 1 del capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, continuar cada año a ser perfectos a los que se acercan. Lo que le está diciendo es de que la ley solamente era la sombra. ¿Por qué? Porque no podía cumplir con el perdonar de pecados, hermanos. Pero el capítulo 10, mis hermanos, al terminar de hablar de la sangre de Cristo, les vuelvo a repetir, 10 capítulos se han hablado, mis hermanos, se han usado para presentar a Cristo mejor que la ley, a presentar a Cristo como el Dios de la gracia. Y entonces, mis hermanos, viene el verso 23
Y desde ahí vamos a empezar, capítulo 10, verso 23 de Hebreos, lo cual nos dice, mis hermanos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, como nos está diciendo el escritor a los Hebreos, es de que por esto que ha sucedido, por esto que ha hecho Jesucristo, no podemos permitir el, el, el desfallecer, el caer. Hermano, estoy leyendo la Biblia en mi computadora, pero voy a tomar la que está, la Biblia, ¿cómo se llama? Impresa, pues. Y dice eso, hermanos. Dice eso, que nos tenemos que animar. Nos tenemos que animar unos a otros, nos tenemos que animar a las buenas obras, nos tenemos que animar. ¿Por qué? Porque vienen desánimos en nuestra vida. Vienen desánimos. Hay ocasiones, mi hermano, que la situación en la que se vive, la situación que estamos viendo, los comentarios que se pueden oír, pues sí, sin temor a ofender a alguien, vienen a nuestras vidas y eso puede ocasionar serios problemas y la gente, mi hermano, puede ofenderse y dejar los caminos de Dios. Por eso es muy importante, mi hermano, tener cuidado con lo que expresamos, con lo que nosotros mismos hablamos de otras personas. Aquí nos dice, mis hermanos, en el verso 23, dice, manténganse firmes, no fluctuar, no andar que sí, que no, o sea, firmes es estar sin moverse, dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Es Jesucristo el que ha prometido lo que se ha hablado en los primeros 10 capítulos, mis hermanos. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es algo interesante de que no soy yo la iglesia solamente. Hay un grupo de personas, mis hermanos, que es la iglesia y que necesitamos. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan una palabra de cada uno de los hermanos, estimularnos. No, hermanos, las palabras que nosotros hablamos, la palabra que usted habla, no es para humillar a la persona, no es, hermanos, para despreciar a la persona, debería de ser para exhortarnos, para animarnos, para estimularnos a seguir adelante, mis hermanos. Dios guarde a cada uno de nosotros, mis hermanos, que una palabra de nosotros haga retroceder a un hijo de Dios. Y bueno, empieza así esta introducción donde el Señor usando a este autor, le dice, anímense, no dejen de congregarse, estén juntos, exhórtense o anímense para estimularnos, para seguir adelante. Bueno, mis hermanos, después de terminar la doctrina del capítulo 10, empieza a decirle a los hermanos, anímense, anímense. Y siempre creo que ese es el sermón final de cada uno, hermanos, después de dar una palabra, después de dar una doctrina, hermanos, decir, anímense, no se desanimen, ni hagan por desanimar a los demás, sino animémonos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios en el verso 25, 10-25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viendo que el día se acerca, estamos viendo que la venida del Señor está más cerca de la de cuando creímos, así de que, mis hermanos, vamos a tratar de animarnos en estos tiempos difíciles, en este tiempo que se está sufriendo de enfermedades, en este tiempo que no nos estamos reuniendo, en este tiempo que estamos batallando para congregarnos, para saludarnos. Necesitamos animarnos, que de nuestra boca salga ánimo a nuestros hermanos. Este es, mis hermanos, el inicio de la introducción al capítulo 11. Viene otro tema, aquí cambia de tema en el verso 26. ¿Por qué? Porque viene una advertencia,
viene una advertencia. Fíjese, es interesante lo que está diciendo. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Dice esto, hermanos, dice, porque si pecamos voluntariamente, o sea, ya después de haber conocido al Señor, ya, si usted ha conocido al Señor, nosotros que hemos conocido al Señor, ya no podemos pecar voluntariamente, ya no podemos darle la espalda al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que ya no queda sacrificio, que el sacrificio ya se hizo, y el sacrificio el Señor nos ha perdonado. No podemos a pisotear. Más adelante nos va a decir en el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muera irreprensiblemente. Eso decía la ley. El que viola esa ley con dos testigos que lo haga debe de morir. Dice, ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue sacrificado? ¿Hiciera afrenta espíritu de gracia? Hace una pregunta el escritor. Ya no entramos al capítulo 11. Está hablando, mi hermano, de que nos exhortemos, de que nos animemos, de que nos estimulemos a seguir adelante. Después, inmediatamente después sigue hablando del peligro que es, hermano, el abandonar los caminos del Señor. El peligro que es, hermanos, pisotear, ver el sacrificio de Jesucristo como algo que no importa, como algo que, hermanos, que no sucede nada. Si Él murió, él derramó su sangre y ya se acabó este, este asunto, pero a mí no me importa. Eso es algo peligrosísimo, en lo cual le dice el escritor, dice, si en la ley de Moisés, por, por dos o tres testigos, la gente moría irreprensiblemente, ahora, ¿qué merece? ¿Qué merecerá aquel que pisotee? Dice el verso 29, ¿cuán mayor castigo penséis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuán mayor castigo? Es algo, hermanos, que nos está exhortando el escritor. Está exhortando el escritor a todo esto. Nos está llevando donde mismo. Nos va a llevar a no dejar el camino de Dios. Esto nos va a llevar, mis hermanos, a no dejar de creer, a no dejar de esforzarnos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el 30, pues conocemos que el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzga a su pueblo. Y cambia, antes de cambiar de tema, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es cierto, hermanos. Eso es cierto. ¿Por qué dice eso? Porque es de que se habla de un Dios de amor es capaz de hacer esto. Lo que sucede, mis hermanos, es de que sí es un Dios de amor, pero Él ha dado todo. La Escritura de los Hebreos nos habla cómo dio su sangre, cómo dio su vida, como los evangelios nos hablan cómo vino a nacer. Entonces, mis hermanos, no es algo que digamos nosotros, no, es algo simple. No, Dios dio todo por nosotros. Dios dio todo por la humanidad. Y entonces, mi hermano, aquel que desprecie el amor de Dios, aquel que desprecie el amor del Señor, mis hermanos, tendrá serias consecuencias. Más aún, mis hermanos, aquel que haya conocido a Dios, que esté conociendo a Dios y que decida ignorar ese sacrificio, tendrá consecuencias muy serias, mis hermanos. Es lo que nos está explicando el escritor a los Hebreos. No podemos jugar con las cosas de Dios. Tenemos que hacer estas dos cosas que hasta ahorita hemos hablado. Nos quedan otras cosas por ver en esta introducción, pero la primera es estimularnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, estimularnos en amor y en buenas obras. Y luego dice no dejar de congregarnos. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, mis hermanos, buscando la manera
de vivir unidos en comunión. Y después, mi hermano, nos dice el escritor, porque si pecamos voluntariamente, es interesante cómo cambia su manera de escribir. Primeramente nos dice, considerémonos para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortaos tanto más al ver que el día se acerca. Nos está estimulando, dice, porque cambia rápido y usa una palabra, dice, porque si pecamos voluntariamente, y bueno, mis hermanos, eso nos lleva a animarnos a seguir adelante. Yo los animo, mis hermanos, a seguir adelante, los animo a caminar en fe, en la en confianza en el Señor Jesucristo. Vamos a seguir con esta introducción en otro video, pero sigamos adelante, mis hermanos. Dios los